Desde el 15 de mayo y hasta el 30 de septiembre, el MIDES habilitó 182 nuevos cupos para atender a las personas en situación de calle, que se sumaron a los 1.565 que funcionan durante todo el año. Además, hace unos días debió recurrir a la justicia para poder internar de forma compulsiva a una persona que vivía en situación de calle, que corría riesgo de vida. De esto y otros asuntos, como las asignaciones familiares o también como las denuncias que ha tenido por la contratación el MIDES, vamos a hablar con Ana Olivera, la subsecretaria de Desarrollo Social. Gracias, Ana, por venir. Buenos días. Muchas gracias. ¿Cómo andás, Ana? ¿Bien? Bien. Por suerte no te tenés que estar preocupando de la basura. Sí, igual me parece que tiene problemas peores, ¿no? Porque con las personas en situación de calle. Y en este caso vamos a hablar un poco de las cifras, porque cuando salió la ministra Marina Arismendi a hablar que se había duplicado la cantidad de indigentes en el último año, en Montevideo se interpretó como que estaba hablando de 3.000 personas viviendo en la calle. ¿Cuáles son las cifras? Dos cosas. Realmente? La primera, que las personas que están en situación de calle no necesariamente son personas que están en situación de indigencia. Entendida la indigencia como un tema vinculado con los ingresos. De hecho, el 70% de las personas que están en calle tienen ingresos, sí. Y en algunos casos tienen ingresos que les podrían permitir estar en otro lugar, pero las patologías psiquiátricas asociadas impiden el buen manejo de los ingresos que tienen. Y en otros casos tienen fruto de... tienen una ruptura de sus vínculos familiares, pero tienen una familia atrás en la que podría sostenerlos. Claro. Eso sobre el tema de que son indigentes, que fue uno de los titulares. El segundo tema es que lo que se duplicó fue lo que tenemos posibilidad de duplicar, porque aún no lo terminamos de duplicar, porque no ha sido necesario, es los cupos que se abren, las plazas, los lugares que se abren durante el verano, durante el invierno, Durante el invierno. O sea, que todas las personas que están en situación de calle, hay cupos para atenderlo a los refugios. Entonces, nosotros el año pasado, aparte de los 1.500 y tantos permanentes, tuvimos necesidad de abrir 150 más de personas que durante el invierno van. En este año habíamos abierto un poco más, incrementamos, primero anunciamos 165 y luego incrementamos en 20 más todavía, porque hubo un par de noches en que se nos había excedido. Por lo tanto, tenemos la capacidad para incrementar hasta donde sea necesario. Sí. La gente tiene como la sensación de que ve más gente en la calle, durmiendo abajo de un techo. Es un tema de sensación visual, te lo comenta la gente, manda mensajes a la radio. Seguramente te lo deben decir a ti también. A ver, dos cosas. La primera, creo que hay una mayor visibilidad porque también ha cambiado la manera de estar en la calle. Ajá. Cuando nosotros hicimos el censo el año pasado, que nos dio 500 personas durmiendo a la intemperie, sí. 560 y tantas, ustedes pueden acceder a los datos del censo que está publicado, más las personas que estaban durmiendo ese día en los refugios, que eran 1.095 aproximadamente. Las personas que encontramos a la intemperie las encontramos aisladas, básicamente. Salvo 2 lugares, 3 lugares característicos de agrupamiento, las personas estaban solas. Hoy, mayoritariamente, uno encuentra agrupamientos, a un año, porque el censo fue el 21 de junio del año pasado. Entonces, esto también le da otra visibilidad. Estamos trabajando en este sentido con los otros organismos que integran lo que llamamos la intercalle, de manera de detectar esta nueva forma de estar. Y creo que eso, por lo tanto, da mayor visibilidad. Claro. Sobre todo porque, bueno, hay además de estar en grupo, hay siempre un acercamiento a las centralidades, no solamente al centro de Montevideo, ¿verdad? O sea, podemos tener un agrupamiento en el Parque República Francesa en Santiago Vázquez, podemos tener un agrupamiento en el Paso Molino, podés tener un agrupamiento en la Plaza de la Restauración o allá frente al Hospital Pasteur en La Unión, ¿no? O sea, es decir, el grupo que hace que esto y tenga otros componentes también vinculados a cómo la gente se identifica o le genera temor el otro. Este año, Ana, se dio una novedad, el 22 de junio, ¿no? Que fue la internación compulsiva de un hombre que estaba viviendo en Colón. Ahí, ¿cuándo se decide de decir, bueno, este hombre no puede estar más? No es una novedad. O sea, lo que pasa que yo ejemplifiqué con algo que nosotros hemos hecho a lo largo de estos años en variadas oportunidades, ¿no? El derecho uruguayo es garantista
en el sentido que uno no puede internar a una persona porque a mí se me ocurra hacerlo. Tiene que haber determinadas condiciones para que esto pueda realizarse. Y en este sentido nosotros hemos, o por la vía de la firma de 2 psiquiatras, es decir, internado en algunos casos, o por la vía de la judicialización, es decir, logrado, porque la persona no solamente en algún caso corre riesgo de vida, sino que puede poner en riesgo la vida de otra persona. Entonces, en este sentido, es más, tenemos cerca de 5 casos que hoy aún están en la justicia, que hemos planteado, porque la declaración de incapacidad, imagínate que a ti un familiar tuyo quiera declararte incapaz. Claro. Entonces tiene que haber todas las garantías para hacerlo. Recuerdo un caso, ahora cuando hablaba de los recursos de una persona que tiene ingresos suficientes, llegamos a los datos de su familia no se presenta en el ministerio y por lo tanto lo que hicimos fue pasar el caso al juez porque esta persona podría estar en un lugar con atención porque requiere atención psiquiátrica. No está en la calle con esos ingresos que tiene porque está bien. Ana, el año pasado le quitaron la asignación a 11.334 padres porque no concurrían a estudiar sus hijos. En un momento el MIDES propuso continuar brindando esa asignación familiar. Héctor Florit dijo que esto en realidad no debería pasar porque es una forma de que los niños concurran a estudiar. ¿En qué quedó esa propuesta? Lo primero que nada, esto no es una propuesta nueva tampoco. Esto es un debate que está instalado en la sociedad, la academia, hace años. Estos días, más allá de nuestros planteos, se reavivó, más allá que el año pasado se decidió que este no era un tema que estaba en la agenda del gobierno en este momento. ¿Cuál es el debate que hay? El debate es qué es y qué rol cumple la asignación familiar. De hecho, cuando la asignación familiar se creó, no tenía... 1940 y pico, no tenía la contraprestación planteada. Recién en la década del 70 se plantea para aquellos que tenían un trabajo formal. Las personas que no tenían trabajo formal no accedían a tener una transferencia monetaria. Cuando se desarrolla el plan de equidad, es decir, se genera esta transferencia monetaria que no es enorme porque después está todo el mito de los montos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el punto de debate? El punto de debate es si es eficiente como mecanismo. Cuando tú haces una transferencia monetaria que es un complemento, porque nadie puede vivir de ello, si es eficiente o no, para el otro objetivo que te planteás. Este fin de semana había un artículo del decano de Ciencias Económicas vinculado con este tema, es decir, para que básicamente los adolescentes entren en el sistema educativo. Ahí hay unos números que muestran que más o menos la mitad vuelve y la otra mitad no. O sea, que para una mitad sirve, pero ¿qué hacemos con la otra mitad, no? Lo vamos a buscar, es lo que hacemos. O sea, hoy, lo comentábamos ayer, hemos ido buscando diferentes mecanismos de la inclusión en el sistema educativo, en la educación formal o no formal. Y en ese sentido empezamos a trabajar más atrás, porque la permanencia en la educación primaria es prácticamente total, es muy mínimo aquel que no lleva adelante la educación primaria. No así en la educación media. Entonces, ¿qué se hicieron los 2 últimos años? Hace 2 años se definió quiénes eran los que no se habían inscrito, que habían salido de sexto y no se habían inscrito en primero de liceo. Y ahí se salió a buscar, pero se perfeccionó este fin de año. Es decir, hubo un proceso de preinscripción directamente antes de culminar los cursos, de manera que desde la propia escuela se comunicaron con los padres en las cercanías. Ese momento de transición. Ese momento de transición para ver por qué no se habían inscrito. Y esto nos ha reducido sustantivamente. Hoy estamos buscando a 500 en todo el país, a 500. Hay que ir atrás de ellos. No hay una cifra, es decir, ¿no? Se han ido reduciendo las cifras en esta tarea que asume el MIDES junto con ANEP, de ir a buscar a aquellos que hoy no están. Ana, antes de terminar, ha habido mucha polémica en las últimas semanas sobre denuncias en torno a... Antes de eso, quiero simplemente hacer un señalamiento. Independientemente de eso, el BPS cumple con la ley que establece la suspensión de la asignación familiar a aquellos
que no están concurriendo al sistema educativo. Cortito porque no nos va a dar para entrar en cada uno de los temas que se han planteado. Hubo una interpelación bastante larga, una convocatoria a sesión. No fue interpelación. Pareció Ahí va, alguno porque fueron 9 horas. Ahí está. Una sesión muy larga, en realidad fueron invitados. Fue una sesión muy larga, exactamente. Pero saliendo de eso, uno de los puntos centrales es hay que auditar al Mides, hay que hacer una auditoría externa. La oposición está planteando eso para que los números queden claros. ¿Qué te parece? Yo creo que los números están claros, primero que nada. En segundo lugar, que como lo dijimos ese día, el Mides ha tenido y tiene múltiples auditorías, incluida la auditoría interna de la Nación, incluidos los convenios que tenemos con la Universidad de la República, que hace evaluaciones cualitativas y cuantitativas de los programas. Claro. Porque la mayor parte del dinero, y eso es una de las cosas que presentamos con claridad, más allá que ahora viene la rendición de cuentas, sí, claro, y va a estar otra vez sobre la mesa, es que la mayoría del dinero va para las personas. ¿Ah? En relación al tema de las contrataciones... Sí, Martín Lema dijo que eran directas y no se había llamado a licitación. En algún caso sí y en otro no, pero esa contratación directa no es ilegal porque cuando un proceso licitatorio se declara desierto, con las mismas condiciones que se hizo el llamado a licitación, la ley habilita a la contratación directa. Nosotros venimos de un proceso largo, básicamente estuvo vinculado con el primer tema que tratamos, que son los centros de atención a las personas en situación de calle. Nosotros comenzamos el proceso licitatorio para renovar, porque una licitación no es eterna, en julio del año pasado, para tener todo listo si había cambios, si había variantes que hubo, de instituciones, de ONGs o cooperativas sociales que administran, gestionan y acompañan a las personas que están en los centros. El proceso licitatorio, una licitación pública como es esta, no debería llevar más de 6 meses. Tengo casi 20 años, en general eso es lo que lleva. Sin embargo, por diversos motivos, esta licitación llevó más de 8 meses. Eso es lo que a muchos les llama la atención, que después de tantos años de Mides, en la licitación pase esto con un servicio que es habitual, que ustedes dan todos los inviernos, ¿no? Es un servicio que es permanente, claro, por lo tanto la licitación no era una licitación habitual, era una licitación pública. 53 centros, está llamando a gestionar 53 centros. Era una gran licitación con tribunales que no son, para decirlo bien brutalmente, llevados adelante por los responsables políticos del ministerio. En todas las instituciones se arman comisiones técnicas que son las que evalúan las propuestas que llevan adelante, que presentan las organizaciones, estudian las características técnicas del personal que se presenta, porque a la licitación tienen que decirse, van a ir tantos profesionales de esta área, tantos técnicos de esta otra, etcétera, etcétera. O sea que es un proceso que tiene una parte vinculada con el análisis técnico, con el estudio de la propuesta económica y después todo un proceso que pasa por la ida al Tribunal de Cuentas, la ratificación, hasta que llega a la firma del presidente de la República. No es un proceso simple, pero es un proceso que está establecido de esa manera en el texto ordenado. Ana Olivera, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias, muchas gracias a ustedes, por favor. Es momento de compartir.